A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico: ¿creen que la comunidad internacional logrará en Ginebra que las partes enfrentadas en Siria logren un acuerdo que acabe con la guerra civil? Pueden respondernos a las cuentas de nuestro equipo periodístico, son las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Washington, D.C. a Philip Crowley. Él es un militar retirado, fue asistente especial del presidente Bill Clinton para asuntos de seguridad nacional y portavoz del Departamento de Estado desde mayo de 2009 hasta marzo de 2011. Señor Crowley, bienvenido a la noche. También nos acompaña en Nueva York José Fernández, es socio del Consejo de Asuntos Exteriores, ex subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos y hasta hace poco responsable de supervisar todos los aspectos de la diplomacia comercial del Departamento de Estado en el mundo. Bienvenido también al programa La Noche. Encantado de estar aquí. En nuestros estudios de NTN 24 nos acompaña Carlos Alberto Patiño, es internacionalista, escritor, doctor en filosofía, investigador y además profesor titular de la Universidad de Colombia, experto del Centro de Ciencias Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Además, también escribió un libro, es autor del libro Las guerras que cambiaron al mundo. Bienvenido, profesor Patiño. Hola, buenas noches. Quiero comenzar justamente preguntándole, profesor Patiño, por esta reunión. Había quienes decían que la apuesta, la salida era una solución militar. Ahí están por primera vez sentadas las dos partes. ¿Qué perspectivas le da usted a estos diálogos? Bueno, aquí hay que tener claro que la guerra en Siria es una guerra por capas. Hay una guerra entre los sirios, hay una guerra entre diversas tendencias del Islam, sunitas versus chiitas. Además, esta guerra ha concitado uno de los elementos paradójicos más importantes, que es el enfrentamiento de Hezbollah versus Al-Qaeda y todas sus facciones. Y lo hemos visto además que ha tenido una repercusión directa en Líbano. Y adicionalmente es una guerra de repercusión global, donde están las grandes potencias, Rusia versus la OTAN versus los Estados Unidos, donde hay un actor fundamental de la región que es Irán, el papel destacado de Irán como un actor básico y que además en las conversaciones de hoy, pues digamos ha habido un error de fondo y es la invitación y luego la desinvitación de las Naciones Unidas a Irán, y el hecho de la ausencia de Irán en las conversaciones demuestra que esas conversaciones no tienen ni futuro ni una posibilidad de una resolución real y directa. Y esto obviamente está marcando un elemento de fondo que es muy complicado. Es frustrante desde el punto de vista político y humanitario que la guerra de Siria no parece tener un fin, no parece tener, digamos, una resolución a la mano, y es muy frustrante, entre otras, porque la misma oposición contra Assad está profundamente dividida, no tiene un plan político establecido y los Estados Unidos no han sabido establecer una ruta determinada para llegar a una solución, teniendo claro que la contraparte son fundamentalmente Rusia e Irán. Ahora, señor Philip Crowley, en Washington, D.C., ¿considera usted que tras haber sentado a las dos partes en una mesa de negociación pueda existir una salida dialogada a este conflicto? Bueno, yo creo que, como dijo el secretario de Estado John Kerry, va a ser un proceso muy largo y difícil. Hay una buena decisión de empezar este proceso en Ginebra, pero no creo que se pueda alcanzar algo cerca. Yo estoy de acuerdo con Carlos que no solamente un conflicto, sino muchos conflictos. Muchos países tienen diferentes intereses ahorita en juego. Podemos comparar también lo que pasó en los años 90 con Bosnia y Kosovo. Está pasando algo similar en Siria también. La gente tuvo que esperar mucho tiempo antes de que hubiera una apertura diplomática. Lo que estamos enfrentando aquí va a ser una solución diplomática que pueda llegar a cerrar un poco el conflicto, que pueda llevar a más asistencia humanitaria para los sirios, y después, con el tiempo, podría haber una transición política para un tipo de gobierno diferente en Siria. En Nueva York, señor José Fernández, tuvieron que pasar 34 meses de derramamiento de sangre, de enfrentamientos, de crímenes de lesa humanidad para que llegaran a sentarse las dos partes. ¿Por qué ahora creer entonces en que ambos quieren la paz? Bueno, empecemos pensando en que, como saben bien los colombianos, los procesos de paz demoran mucho.
Y aquí estamos en un proceso que hoy fue el primer día, desde el primer día en que las partes se pusieron bien enfrentadas entre ellas mismas, tomaron posiciones iniciales muy difíciles. Y pensemos también que al fin y al cabo estamos hablando de una oposición que está dividida, de varias potencias de la comunidad internacional que también están divididas, y que es una conferencia que no tiene una agenda bien fija, que no tiene un plazo fijo, o sea que estamos comenzando y es un tramo que va a demorar mucho, pero creo que es es la única opción que tienen las partes fuera de continuar el derramamiento de sangre, y es buscar la manera de empezar a conversar y tal vez no se llegue a un proceso de paz inmediatamente, pero sí se podrá hablar de algún alto de fuego, ayuda humanitaria, permitir que pueda entrar medicina, que puedan entrar alimentos a Siria, y eso de por sí ya ayudaría. Pero no nos olvidemos, es el primer día en un proceso que va a tomar mucho tiempo. Un proceso que además se puede dilatar, profesor Patiño, como venía siendo denunciado por parte de un lado, por parte de los rebeldes, que lo que quería Bashar al-Assad era ganar tiempo mientras legitimaba su régimen y posiblemente les ganaba la guerra. Pero la verdad es que hay que reconocer que la delegación de Assad, la delegación de Siria, en este contexto ha jugado un papel, bueno, como se ha dicho en los cables internacionales, incendiario. Y cuando uno escucha con detalle la intervención del ministro de Relaciones Exteriores sirio, pues ha tenido un efecto, digamos, devastador, porque prácticamente ha roto cualquier posibilidad, cualquier puente de diálogo, y ha minado cualquier posibilidad que no pase por el reconocimiento de la autoridad legítima de Bashar al-Assad. Y esto tiene que ver además con otro elemento de fondo que es muy interesante. Es que esta guerra concita un enfrentamiento directo entre Irán contra Arabia Saudita por el liderazgo regional, Asia Central, Medio Oriente, el norte de África, donde además hay varios escenarios adicionales, el escenario de Egipto, el escenario de Libia, que digamos empiezan a jugar un papel clave en esta dirección. Hay que recordar adicionalmente que es Arabia Saudita el gran financiador del Ejército Libre de Siria y es el que digamos ha puesto gran parte del músculo financiero para este asunto como para el golpe de Estado en Egipto. ¿Por qué traigo a cuento este asunto? Porque resulta que lo que está jugándose de fondo es la necesidad de establecer una ruta precisa y básica. Quiero recordar que si bien los Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un éxito importante diplomático con el asunto de la destrucción del arsenal químico de Bashar al-Assad, ese éxito diplomático no se ha traducido en lograr acuerdos de fondo y acuerdos que impliquen, digamos, una parálisis de la guerra, por lo menos una partición territorial que pudiera permitir evitar que hubiese más muertos, y hemos llegado ya a un extremo, digamos, casi que irracional, donde empezamos a rozar los límites, como decía el señor Kalouli hace un momento, los límites, por ejemplo, de guerras tan brutales como las guerras en Ruanda y luego las guerras en el Congo o las guerras de Yugoslavia que terminaron con campos de concentración y decenas de miles de muertos. Sí. Si recordamos, en 34 meses llevamos aproximadamente 130.000 muertos y 9 millones de desplazados. Es quizás uno de los conflictos más brutales del siglo XXI. Ahora, señor Philip Torley, usted como experto militar, ¿qué tan honesto es negociar en medio de las balas y en medio de los bombardeos? ¿No sería el primer gesto de ambas partes un cese bilateral al fuego antes de sentarse a negociar? Yo creo que un alto el fuego es necesario para tratar de cerrar un poco el conflicto. Parte de lo que tenemos ahora es que mientras las grandes potencias fuera de Siria están buscando un acuerdo negociado, los combatientes dentro de Siria no están preparados para realmente perseguir una solución diplomática que no involucre a un lado o al otro. El dilema en confrontar el régimen del Assad es que hay alguna situación en el momento que él piensa que está ganando militarmente y esto necesariamente no va a significar que vaya a dar concesiones políticas. Va a ser muy difícil para las potencias externas ver el futuro en Siria e imponer una situación en Siria. Al final,
La solución negociada probablemente tendrá que involucrar algún cambio en los cálculos de las constituyentes, por ejemplo, que actualmente están apoyando al Assad o que realmente están intentando que salga. La comunidad chií, por ejemplo, la comunidad cristiana en Siria. De alguna manera, una combinación de algunos jugadores le asegurará que esos intereses pueden seguir y van a estar protegidos y van a estar mejor en el futuro sin al-Assad que con él. Y esta necesidad para los sirios puede necesitar un conflicto más profundo, incluso antes de que haya una solución política. Señor José Fernández, usted hablaba de que tal vez no pueda avanzarse pronto en un tema de un gobierno de transición, pero sí en la parte de ayuda humanitaria, el ingreso de organismos de socorro a algunas zonas donde hay muchos afectados y víctimas por la violencia. Pero ¿cree usted también que en esta primera fase de negociación se pueda por lo menos hablar de la suspensión del fuego localizado, por ejemplo en Alepo, donde en las últimas semanas hubo serios combates? Bueno, eso probablemente va a tomar un poco de tiempo, pero no nos olvidemos que estas son dos partes que no se han hablado nunca, que llevan casi 3 años peleando, que probablemente ni se conocían dentro de Siria, y tenerlos en la mesa les permite a los dos hablar y empezar a por lo menos mirar la forma de crear un ambiente para discutir una posible paz o por lo menos un cese de fuego. Yo creo que eso va a tomar tiempo, especialmente creo que en los primeros días ambos lados se van a poner muy fuertes, ambos lados van a exponer sus posiciones de una manera que no enseña mucha flexibilidad y va a tomar mucho tiempo, y eso es parte de lo que está haciendo la comunidad internacional, buscar la manera de tener a esta gente en la mesa y hasta cierto punto obligarlos a conversar. Y es que las posiciones son muy claras, profesor Patiño. O sea, para el régimen de Bashar al-Assad, los enemigos, los rebeldes, son terroristas y justifica la lucha así. Para la oposición, la coalición nacional siria, pues se trata de un dictador. Entonces, ¿cómo sentarlos a negociar y cómo pedirles, por ejemplo, que suspendan las acciones armadas? Incluso hay un elemento que es más complejo aún, y es que la oposición parte del principio de que hay que sacar a Bashar al-Assad. De ahí hacia allá, la oposición no tiene ni acuerdo ni tiene claro en qué está digamos, involucrándose. Porque para un sector importante de la oposición, de lo que se trata es de dar lugar a la creación de un Estado islamista. Bueno, recuerde la organización del Estado Islámico de Irak y Siria, o Irak y el Levante, que además es una organización afiliada a Al-Qaeda que pretende el establecimiento de un Estado islamista, incluso lo han determinado como un emirato. Mientras que hay otro sector de la oposición donde hay un núcleo importante de exmilitares leales a Assad que plantean la creación de una república laica, secular, democrática de orientación occidental. Esto trae un problema de fondo, y es que la oposición no tiene ni siquiera un libreto político al que se pueda pegar. Y quizás aquí ha habido, digamos, parte de la ausencia del trabajo de las potencias occidentales, y es lograr presionar para que la oposición tenga un libreto político, para que la oposición tenga, digamos, una guía, una ruta, un objetivo básico de hacia dónde va. Porque el problema que hay con la caída de Bashar al-Assad empieza a sugerir un problema muy parecido al que sucedió con la caída de Muammar al-Gaddafi. Cae Gaddafi, pero luego la oposición no tenía claro, no había un libreto, no había una posición política. Siria está exactamente sobre el mismo camino. Claro, José Fernández lo ha dicho con claridad, es la primera vez que estos sirios se encuentran cara a cara, sí. Pero el problema de fondo es que la oposición no tiene un libreto político, no tiene un acuerdo político, y adicionalmente hay que recordar que Bashar al-Assad en términos militares ha ganado terreno, ha recuperado terreno desde que la Guardia Revolucionaria iraní, desde el mes de agosto del año pasado, ha empezado a tomar una participación directa, incluso con la designación de un general para que coordine las labores militares iraníes dentro de Siria. Y esta división, señor Philip Crowley, ¿usted piensa que se extiende a las facciones más fuertes de la oposición? Es decir, por lo menos podría la parte de la oposición que está negociando en Suiza llegar a un acuerdo que lleve a la paz en la nación árabe.
Bueno, entendiendo que hemos hablado de eso antes, hay una oposición moderada, secular, que empezó una negociación el viernes y, de hecho, es solo un elemento de una tela mucho más compleja en Siria. El área donde hay acuerdo entre los jugadores dentro de Siria y los países más allá de Siria es no ver lo más extremo de estos islamistas ganar fuerza y tomar poder y territorio dentro de Siria. Así que esto puede hasta cierto punto ser un denominador común que traiga a estos partidos a tener un acuerdo parcial al menos y que puede llevar hasta algún tipo de cooperación. Mi predicción es que hasta cierto punto podríamos cerrar un poco el conflicto. Puede haber diferentes zonas controladas por diferentes jugadores dentro de Siria por algún periodo de tiempo. El régimen controlaría algún territorio, la oposición otro territorio. Los kurdos, por ejemplo, tendrían algún control sobre un tipo de semiautonomía, como pasó en Irak, por ejemplo. Si pueden estabilizar la situación ahí y pueden cubrir las necesidades de los sirios, hasta ese punto, entonces puede haber una liberación del conflicto un poco y puede dar una base para algún tipo de diálogo político significativo, pero nuevamente dar un poco de unidad a este gobierno va a tomar mucha habilidad para organizar a estas constituencias que están apoyando al Assad y cuyo interés puede yacer en un gobierno transicional, que es lo que pasa, por ejemplo, que estamos haciendo en el proceso de Ginebra. Tiene que haber un tipo de política a algún nivel en donde usted vea a la oposición ganando una fuerza política y una unidad en ese sentido para poder ver potencialmente el fin del conflicto. Yo pienso que esto va a requerir un proceso que tome años. A propósito de nuestro tema de hoy, le preguntamos a los televidentes a través de las cuentas del equipo periodístico de la noche en Twitter, ¿creen que la comunidad internacional logrará en Ginebra que las partes que están enfrentadas en Siria logren un acuerdo que acabe con la guerra civil? Vamos a ver qué dicen algunos de los tuiteros que nos escriben a esta hora. Juan Fe nos escribe: Estados Unidos deje de financiar terroristas chechenos y árabes para derrocar al presidente sirio, lo mismo que hicieron en Libia. También escribe Nixon Saavedra y dice: difícil, entre tanto hayan países que financieramente se estén beneficiando del conflicto. También nos escribe José Mosquera y dice: ese conflicto no lo dirime la comunidad internacional, sino Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y China. Y justamente esto lo vamos a revisar al regreso de una pausa comercial. ¿Cómo está la comunidad internacional que antes observaba impotente los miles de muertos en Siria y ahora confía en esta mesa de negociación de paz? Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.